La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún habla por ella. Ahora, amén. No quiero que veamos este capítulo como un capítulo de hombres sobrenaturales, lo cual no es así. No nos habla de superhombres, pero sí nos habla de lo que la fe logró a través de estos hombres y mujeres que le creyeron a un Dios sobrenatural, a un Dios extraordinario. Y eso es lo que quiero que resaltemos, porque pese a todas las circunstancias difíciles o adversas que podamos ir descubriendo, pero siguieron firmes delante del Señor. Y Dios, dice la palabra del Señor en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe trae consigo buen testimonio. Y hablar de buen testimonio es hablar básicamente de que cualquier otra persona que no sea yo hable bien o diga cosas buenas de mí, que estas sean ciertas, ¿verdad? Ahora es interesante ver que cuando hablamos de estos hombres, no estamos hablando de que otras personas dieron buen testimonio de ellos, sino que Dios dio buen testimonio de ellos. Y eso es aún mejor, porque si hablamos de buen testimonio es lo que las personas dicen de ti, pero gloria a Dios cuando es Él mismo el que ve en ti algo diferente y dice de ti algo bueno. Alcanzar buen testimonio delante de las personas puede ser sencillo, pero alcanzar buen testimonio delante de Dios, eso es importante. El mundo nos puede aborrecer, el mundo puede decir de nosotros cualquier cosa, pero mientras Dios vea con agrado tu vida, mientras Dios vea con agrado lo que haces, mientras Dios vea con agrado tu integridad, eso, mi amado hermano, marca cualquier diferencia en nuestro camino diario. No tenemos que buscar agradar a la gente, tenemos que buscar agradar a Dios. No estamos aquí para agradar al de al lado. Estamos aquí para agradar a aquel que nos llamó por soldados. El versículo 4, la última parte, dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Es decir, es Dios que daba testimonio. Ahora, para ir avanzando y entendiendo un poco acerca de lo que estamos hablando, de la fe, el versículo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hablemos entonces de la fe. Si desmenuzamos este versículo, las palabras que la definen es certeza y convicción. Hablar de certeza es hablar de conocimiento seguro y claro de que se tiene algo. Escuchen. Hablar de convicción es hablar de la seguridad que tiene una persona de la verdad. La seguridad que tiene una persona de la verdad. Ahora, el Señor dice en su palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, fe es el conocimiento seguro y claro de que se tiene algo, no teniéndolo todavía. Eso es fe. Tener el conocimiento claro de que tengo algo sin tenerlo todavía. Dicen que la palabra certeza quiere decir título de propiedad. Vea qué tremendo. Hablar de certeza es hablar de que yo tengo el título de que eso me pertenece.
Es decir, mi amado hermano, si hablamos de la fe, de esa arma tan poderosa que Dios nos ha dado, es Dios mismo diciéndonos, ten fe que ya es tuyo. Ok, nadie lo entendió cómo es la situación aquí. Si hablamos de la fe, estamos hablando de que lo sobrenatural de Dios está plenamente en nuestras manos. Él tiene grandes promesas para nuestras vidas, pero no es Él, somos nosotros los que tenemos que tener la certeza de que Él ya nos los ha dado. Por eso dice la palabra del Señor, y con la palabra certeza, Él nos ha dado un título de propiedad. Las promesas de Dios ya son tuyas, porque Él te ha dado el título de propiedad de cada promesa que Él te ha dado. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Muchos cristianos viven derrotados. Muchos cristianos viven en mediocridad. Mi amado hermano, muchos cristianos viven con el rabo entre las piernas, siendo cola, como cuando el Señor dice en su palabra, no seas cola, sé cabeza. ¿Por qué? Porque cuando alguien le dice, Dios te dio el título de propiedad de tus bendiciones, uno dice, no, ¿qué va? No. Dios no es así, no sé, lo dudo. Y Dios no quiere que dudes. Dios quiere que le creas, que Él ya firmó el título de propiedad y te lo dio en tus manos. Solamente tienes que creer. A ver si con esto te enganchas. Él dice, yo firmé el acta y te di a tu familia en tus manos. No. Voy más allá. Él dice, yo firmé el acta y te di tu salud, tu sanidad en tus manos. Él dice, yo te di el acta, ya firmé todas las bendiciones y mis promesas están en tus manos. Solamente cree, ten la certeza de que yo te lo he dado. A eso la palabra del Señor lo llama fe. Fe es saber que Dios ya firmó el título de propiedad. Ahora las promesas son mías. Pero no es de hablar de simple fe, es entender de en quién yo pongo mi fe. Ahora estamos hablando de aquel que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aquel Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, el dueño del oro y de la plata, el que tiene los hilos de toda esta humanidad, aquel que sopló y el mundo fue hecho, aquel que declaró palabra y todo lo que existe empezó a existir. Ese es el Dios que un día dijo, yo firmo el acta y mis bendiciones son tuyas. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo no sé si tú acabas de entender este versículo, vamos a ver si lo entendemos. La palabra de Dios crea lo que no se veía, que ahora vemos. Todo el universo fue creado solamente por lo que Él habló. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, sea separándose la expansión de las aguas y pónganse a un lado, y así fue hecho. Él dijo, sean creadas las aves en el cielo, los peces en el mar, las bestias del campo, y así existió. ¿Cuántos lo creen? Amén. Levánteme la mano los que creen en un Dios que lo creó todo. Salmos 19:1. Salmos 19:1 dice el Señor, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuántos creen en un Dios que lo creó todo solo con su palabra? Ok, si tú lo crees, yo quiero que entiendas esto. Dios hace milagros de donde los demás no pueden.
Ay, eso no lo cree. Vea, estamos hablando del Dios. Escúcheme bien, yo le estoy preguntando a usted si usted cree que Dios lo creó todo solo con la palabra que sale de su boca y usted me está diciendo amén. Es decir, la palabra que sale de la boca de Dios tiene poder para traer a lo visible las cosas invisibles. La palabra que sale de la boca de Dios tiene el poder para traer a lo natural lo que aún no existe. Él hizo todo lo que existe por medio de algo que no existía. Ese es Dios. No me pregunte cómo. Nosotros no nos podemos a pensar cómo. Se nos nubla el cerebro tratando de entenderlo. Pero cuando alguien le dice, ¿lo crees? Usted dice amén. Ahora, si usted cree en un Dios que creó el universo solo con la palabra que salía de su boca, yo le pregunto, ¿por qué usted no cree cuando Dios dice, yo te voy a bendecir? Él dice en su palabra que Él nos ha dado por herencia a las naciones. Ya vio, usted cree más que Dios creó el universo, pero no quiere creer que Dios quiere bendecirte. Eso es fe. Si tú crees en fe que Él creó el universo, tienes que creer en fe que lo que sale de su boca, así parezca imposible, será hecho. Oh, si se lo vas a dar, dáselo fuerte a Él. Él nos enseña en su palabra. Él abre su boca y llena este libro de bendiciones. Esta es nuestra espada. Por eso el pueblo cristiano no acaba de entender las maravillas de Dios. Por eso el pueblo cristiano no puede vivir en victoria. Porque para poder entender y oír lo que Dios dice, se necesita la palabra de Dios. Ahí no nos gusta mucho. ¿Sabe? En cierta ocasión un hermano dijo, yo quiero que Dios me hable. Así que le dijo a su esposa, no me hagas comida, voy a ayunar. Hasta que Dios no me hable, voy a ayunar. Así que se encerró en un cuarto y empezó a ayunar. Nadie me abra la puerta que voy a ayunar. Dios háblame, Dios háblame, Dios háblame. Pasó un día. Pasaron 2 días, pasaron 3 días, Dios háblame, pasó una semana, Dios háblame. Esta mujer ya estaba asustada, mi esposo se ha de ver hasta muerto allá adentro, le tocaba la puerta, nadie me moleste, Dios háblame. Un día sale del cuarto y dice, Dios me habló. Y entonces la mujer le pregunta, ¿qué te dijo? Dios me dijo, clámame, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe lo que le dijo a la esposa? Necesitaste 7 días allá adentro, cuando eso está en Jeremías capítulo 33, versículo 3. A veces queremos que venga alguien a decirnos algo, cuando Él ya nos lo dejó escrito aquí. Estamos tras gente que nos hable para que nos diga, Dios te va a bendecir. ¿Para qué quieres que un hombre te lo diga? Cuando Dios ya te lo dejó escrito en su palabra. Él ya abrió su boca y dejó escrito que las bendiciones te van a alcanzar por donde quiera que vayas. Parece que a veces estamos esperando que venga gente de otro lado para que nos diga lo que Dios ya nos dejó escrito. Queremos que Dios nos hable. Come palabra. Ya vio, ahí no dicen amén. Come palabra. Gloria a Dios, tenemos iglesia llena sin que venga un extranjero. Porque cuando uno trae un extranjero se llena la iglesia. Quiero oír palabra. ¿Cómo que quiero oír palabra? ¿Y qué es lo que se da aquí? ¿Qué es lo que haces todos los días cuando abres la Biblia en tu casa? Es recibir palabra de Dios. Hay que leer la Biblia
con fe, porque así como tenemos fe para creer que Dios creó el universo, así tenemos que tener fe para creer que las promesas de Él ya están a nuestro alcance. Mi amado hermano, Él lo entregó todo delante de ti. Ya no es tiempo de que te andes quejando por todo, es tiempo de que te agarres de lo que Dios te ha dicho y creas en la salvación de tu familia, creas en el cambio de tu esposo, creas en el cambio de tu esposa. Aunque tus ojos te lo impiden ver, tú empiezas a declarar: Dios ya lo dijo, Dios lo va a traer, porque mis ojos espirituales lo pueden ver y eso nadie me lo quita. Ahora la palabra del Señor dice en el versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún habla por ella. Estamos hablando de la fe y comenzamos a ver cada uno de estos hombres y mujeres que aquí nos narra, y hoy solamente te quiero tocar el caso de Abel. Entendemos ahora que fe es creerle a Dios. Génesis capítulo 4, versículo 7, del capítulo 4 enteramente, nos habla de la historia de Caín y Abel. Dos hermanos nacidos de Adán y Eva. Quiero que leamos el versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Ok, ¿qué es lo que está pasando en este capítulo? La palabra del Señor dice que Caín era labrador de la tierra y que Abel era pastor de ovejas. Un día, Caín y Abel deciden llevar ofrenda a Jehová. Y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero el versículo 4 dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Es decir, hace una diferencia. Aunque aquí la palabra del Señor no nos dice que Caín trajo lo peor, pero solamente nos dice que Caín trajo una ofrenda. Pero con Abel es más específico. Con Abel dice que él trajo el primogénito de sus ovejitas. Y de esos primogénitos trajo la oveja más gorda. ¿Qué quiere decir? Abel se esforzó por dar lo mejor. No puedo decir, a través de este versículo simplemente, no puedo decir que Caín dio lo podrido, no, pero el Señor sí nos hace notar la diferencia de ese esfuerzo adicional que hizo Abel para poderle dar a Dios lo mejor de lo mejor. Y la palabra del Señor en el versículo 7 dice, Dios hablándole a Caín. ¿Por qué Dios le habla a Caín? Porque después de que los dos llevan la ofrenda, Dios ve con agrado la ofrenda de Abel. Al pasar esto, Caín se molesta. Entonces Dios le habla a Caín y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué demudas tu rostro? ¿Por qué estás molesto? Si hicieres bien, serías enaltecido, serías exaltado. Es decir, Caín no hizo bien, por ende Caín no fue exaltado. Quiere decir entonces que Abel sí hizo bien, por ende Abel fue exaltado, no por hombres, sino por Dios. Fue exaltado por Dios. Ahora, entendamos algo. El libro de Hebreos capítulo 11 nos habla de los hombres y mujeres de la fe. Cuando empecemos a leer Hebreos capítulo 11 vamos a notar hombres que destruyeron ejércitos en fe. Hombres y mujeres que conquistaron ciudades en fe. Hombres y mujeres que aguantaron golpizas, ser apedreados por fe.
Pero también encontramos a Abel. Abel no derribó gigantes. Abel no conquistó reinos. Abel no hizo que las murallas caigan. Abel no le creyó a Dios en una descendencia grande. Abel no tiene ninguna trascendencia alguna humanamente de gran conquista, no. Abel lo único que hizo fue dar una ofrenda al Dios Todopoderoso y darla de corazón. Y eso Dios lo vio con tal agrado que lo exaltó a Abel. Tanto que el primer nombre que aparece en Hebreos capítulo 11, para decirnos que Abel por su ofrenda fue considerado justo delante de Dios. Amén. No es el único caso que vemos. Lucas capítulo 21 nos habla de una mujer que fue también enaltecida por dar una ofrenda con amor. La palabra del Señor nos dice que Jesús estaba frente al lugar donde se ponían las ofrendas, los tributos, las ofrendas, y vio llegar mucha gente a poner su ofrenda. Y llegaban gente rica y ponía. Pero en medio de todo llega una viuda que pone 2 blanquitas, 2 moneditas. Y Jesús, cuando esta mujer pone estas 2 moneditas, entonces Jesús abre la boca. Abre su boca y dice: esta mujer ha dado mucho más que todos, porque dio del sustento que tenía, lo dio todo. Los demás daban de lo que les sobraba y ella lo dio todo. Eso provocó que Jesús diga algo. No sé si me hago entender en esta noche. Queremos que aquel Dios que creó el universo abra su boca a nuestro favor. El Señor enseña que la única forma que tenemos de agradar a Dios es por medio de la fe. A Dios no lo movía la ofrenda de la viuda, no lo movía la ofrenda de Abel. A Dios le movió el acto de fe que hicieron ellos. Porque Abel no tenía ningún indicio anterior a él de ofrendas. No, él le dio a un Dios del cual él no conocía. Él simplemente lo dio con agrado, lo dio de todo corazón. Y eso se lo llama fe. La viuda dio de todo lo que tenía y a eso se lo llama fe. Poco más allá en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 4, nos habla de un hombre llamado Cornelio. Un ángel se le aparece a Cornelio y le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¡Qué tremendo! Subieron las oraciones de Cornelio y también subieron las ofrendas de Cornelio. ¿Qué tiene de parecido Abel, la viuda y Cornelio? Los 3 dieron en fe. Yo quiero ir terminando por aquí. Abel alcanzó testimonio de que era un hombre justo. Según Hebreos capítulo 11, versículo 4. Abel era un hombre justo y esto me lleva a preguntarme, ¿por qué Dios lo considera un hombre justo? Dios lo considera un hombre justo. ¿Por qué? Porque hizo justicia. Es decir, Abel le dio a Dios lo que era de Dios. Jesús enseña y dice: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Nos habla de aprender a hacer las cosas correctas. Malaquías nos enseña que Él va a abrir las bendiciones, las puertas de los cielos. Dios hablándole a Malaquías para que le diga al pueblo, le dice Malaquías: dile al pueblo, pruébame en esto, pruébame. Y yo siempre digo, no hay ningún versículo más en toda la Biblia donde Dios diga:
pruébame. No hay más. Es más, cuando Satanás vino delante de Jesús y le dijo, tírate abajo. Si Dios dice en su palabra que va a enviar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Así que tírate, Dios te va a cubrir. Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. La única vez que Dios mismo dice, pruébame en esto que te prometo. Séme fiel en tus ofrendas y en tus diezmos y yo derramaré de mis bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque Dios solamente en esa área dice pruébame, porque en el resto, mi amado hermano, es tan sencillo creerle. Creerle en el lado, el lado económico como le creyó Abel, eso es fe. Darle a Dios de todo corazón, aún en nuestras peores circunstancias, eso es fe. Y eso es justo delante de Dios. Dios lo ve con agrado. Por esa razón, Abel, que no derribó murallas, está allí en ese libro. Ahora, para ir terminando ya. Yo quería hablar de los hombres y las mujeres de fe. Y de eso es lo que estamos hablando. Pero no puedo arrancar el versículo 4 de ese libro. Porque aquí la palabra del Señor dice, solo allí está escrito, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. No es palabra mía. Si yo tengo que hablar de este hombre de fe, tengo que decirte que Abel dio lo mejor que tenía y eso le fue contado delante del Señor como un acto de fe. Eso para terminar, ¿verdad? Pero queda la otra enseñanza. Créele a sus promesas. Créele a lo que Él ya dejó dicho. Pero ¿dónde vas a encontrar sus promesas? En la palabra, mi amado hermano. En la palabra. Aquí. No te confundas. Aquí están sus promesas. Todo está aquí. Todo está escrito. Que Él te dé lo que Él ya dejó escrito. Léelo, atesóralo. Dile, Espíritu Santo, enséñame y que esto se vuelva un rema en tu vida. Es decir, que estos versículos salten para vida eterna en tu corazón. Así que yo te animo a que solito, no me lo digas a mí, solito hagas un compromiso. Porque el pueblo cristiano vive de derrota en derrota porque no ha aprendido a afilar su espada. ¿Cuál es la espada? Aquí está, eso, esta es la espada. Afílala todos los días. ¿Cómo la afilas todos los días? Leyéndola, meditándola, aprendiendo. Amén.